Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington, pero también desde el resto del mundo, porque lo que ocurre en esta ciudad afecta a todo el planeta. Es el espacio donde se toman las decisiones que cambian el curso de la historia. Y en estos momentos, en la Casa Blanca, está transcurriendo una reunión del gabinete del presidente Trump que puede ser histórica. Se acaba de pronunciar Donald Trump sobre la situación con Venezuela. También el secretario de Guerra Pete Hegseth. Enseguida vamos a escuchar lo que han dicho en esa reunión que transcurre en estos momentos. Ahí están viendo la señal en directo de este encuentro con todo el gabinete del presidente Trump, en el que hacen balance de la gestión. Pero como digo, ya han hablado de Venezuela y de los ataques a narcolanchas de narcoterroristas en el Mar Caribe y el Pacífico. Vamos a estar ahí, en directo, en minutos, pero antes saludo a nuestras panelistas del día de hoy. Nos acompañan en este club de prensa Cristina García Casado, periodista desde España. Bienvenida. Muchas gracias, siempre un gusto. Y aquí en Estados Unidos, desde Miami, se suma a este club de prensa Gaby Perozo, periodista, presidente de América Hispana. Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias, siempre un placer estar aquí. Es un club de prensa de periodistas, así que le pido a cada una de nuestras invitadas que elijan la noticia del día para empezar, como siempre hacemos los periodistas, poniendo titulares. Gaby, ¿cuál es el titular que le pones a este martes 2 de diciembre? Podríamos decir hora cero para Nicolás Maduro, se agotó el tiempo. Se agotó el tiempo, tic-tac. Washington ha activado una cuenta atrás para que Maduro se vaya. Ahora les diremos por qué y de qué forma y qué novedades hay. Pero antes, Cristina, el titular para ti. Para mí, coincido en el tema, es máxima expectación mundial respecto a Venezuela. Expectación mundial, nos dice Cristina, que está en España, un país que también pone los ojos, como ella nos cuenta, hoy en Venezuela. Señal en directo, 2:04 de la tarde, del interior de la Casa Blanca, donde transcurre en estos momentos esa reunión del gabinete del presidente Trump. Hace minutos que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, se ha pronunciado sobre los ataques a narcolanchas, sobre esa neutralización del tráfico de drogas liderado por el Cartel de los Soles. Escuchen lo que ha dicho. Bueno, mire, todo lo que sé es que cada bote que ve que se destruye salva 25,000 vidas en promedio, más o menos. Han estado enviando más de ese horrible fentanilo y otras cosas como cocaína y otras cosas, pero el fentanilo ahora es el peligro mayor que puede matar a toda nuestra nación, porque un pequeño punto del ancho de un pelo humano puede matar a una persona. Una pequeña muestra y pueden morir. No pueden creerlo. En cuanto a los ataques, sabe, todavía estamos recopilando mucha información, pero para mí no fue un ataque, fue un golpe. Perseguiremos y daremos caza a los narcoterroristas y a las organizaciones terroristas designadas en nuestro propio hemisferio. Como he dicho y lo repetiré, acabamos de empezar a atacar los barcos de los narcotraficantes y a hundir a los narcoterroristas en el fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense. Y Joe Biden intentó abordarlo con guantes de seda y les permitió cruzar la frontera. Los cárteles se apoderaron de la comunidad. 20 millones de personas, cientos de miles de estadounidenses envenenados. Y el presidente Trump dijo: no nos quitamos los guantes. Vamos a luchar contra estas organizaciones terroristas designadas y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así que estamos deteniendo las drogas, estamos atacando los barcos, estamos derrotando a los narcoterroristas y nos mantenemos firmes. NTN 24 en vivo, siempre en el lugar de la noticia. Les estamos ofreciendo lo que transcurre en estos momentos a 2 cuadras de este estudio. Ahí lo ven, señal en directo, no la perdemos. Estamos conectados con el interior de la Casa Blanca,
Donald Trump reunido con su gabinete. 2:05 de la tarde, atención, es noticia de última hora. Cristina, Gaby, Donald Trump acaba de afirmar en esa reunión de gabinete que muy pronto van a comenzar los ataques por tierra. Esto, dice Donald Trump, va a comenzar muy pronto. Repito, última hora. El presidente de Estados Unidos acaba de confirmar en reunión con su gabinete que van a comenzar los ataques por tierra en territorio venezolano. Gaby, ¿cómo afecta esto al transcurso de la historia, podríamos decir, a la presión que Washington ejerce contra el régimen de Venezuela? Bueno, las palabras del presidente Donald Trump lo comprometen entonces a comenzar a ejecutar esas acciones que ha venido develando en los últimos 3 meses y que confirman entonces que hay una decisión ya tomada por parte de la Casa Blanca para abordar esta situación ya a través de la fuerza. A mí me llama la atención que está esa reunión de gabinete, pero en la agenda oficial también figura un anuncio formal que se haría desde el Salón Roosevelt, que normalmente lo utilizan para hablar de política exterior, de seguridad nacional. No sabemos si apenas termina esta reunión de gabinete se va a dar este anuncio oficial en donde también se podrían dar directrices específicas. Son especulaciones, sin embargo, se ve que ya esa llamada se produjo, que los lapsos se agotaron y que en definitiva no hubo un tipo de acuerdo y el presidente Donald Trump, honrando entonces su palabra, tiene que accionar contra el régimen de Nicolás Maduro, algo que es absolutamente necesario porque los venezolanos no tienen herramienta alguna para poder liberarse de un régimen de este tipo. 2:07 de la tarde, costa este de Estados Unidos. Vamos al interior de la Casa Blanca. Ahí ven cómo se levanta el presidente Trump. Concluye a esta hora ese gabinete, esa reunión del Ejecutivo estadounidense en la que se ha hablado, Cristina, y mucho de Venezuela. Vamos a recordar esa noticia de última hora que le estamos ofreciendo en directo a la audiencia de NTN 24. El presidente Trump afirma que pronto comenzarán los ataques por tierra en Venezuela y que es algo inminente. ¿Qué implicaciones, Cristina García Casado, en España, tiene ese anuncio de Trump? Claro, yo también esperaba, como comentaba mi compañera, que este anuncio se hiciera de la manera pues, más protocolaria, más en el set que habían presentado, ¿no? Que iba a ser. Todavía esto puede ocurrir, ¿no? Porque como comentabas, acaba de terminar la reunión. En cualquier caso, claro, falta mucho, o sea, el titular es enorme, comenzar, ¿no? Unas operaciones terrestres, pero ahí está, como siempre han utilizado tanto Donald Trump como sus asesores, que esto es una cuestión de control de drogas. Está la otra parte, que es la que espera una gran parte, ¿no? de la comunidad venezolana en el exilio, de legisladores y también, bueno, parte del equipo de Donald Trump, por supuesto, Marco Rubio a la cabeza, que es la parte política, ¿no? La parte de que esta sea la salida de Maduro. Entonces yo tengo mucha curiosidad por ver en qué consisten, cuándo comienzan, si es ya, esta noche, esta tarde, estas operaciones terrestres y qué pasa, si son una presión máxima para que Maduro, como lo iba a ser esta llamada, ¿no? Para que Maduro por sí mismo diga, pues ya está, salgo, o si realmente se van a limitar a unas operaciones graves de igual manera, pero más encuadradas en esta narrativa de que esto es una lucha contra las drogas. Entonces, como tenemos estas dos lecturas, la política y la de las drogas, a mí me causa mucha curiosidad, uno, si habrá ahora un anuncio más explicativo y más formal, y dos, en qué va a consistir, cuándo comienza, porque claro, esto es algo muy esperado por la comunidad venezolana en el exilio, por líderes, por parte de la comunidad internacional, que ahora no sabemos qué forma toma y como ocurre bastante con Donald Trump, dice algo que es muy grande, pero falta ver en qué consiste, cuándo comienza, ¿no? Los detalles. En fin, queda saber efectivamente más acerca de cómo van a ser esos ataques, contra qué objetivos específicos se van a realizar, pero lo que parece un hecho ya es que Estados Unidos no va a acabar hasta que Maduro salga del poder. De hecho, presten atención a lo que ha ocurrido también hoy mismo. Esta mañana en el Pentágono, rueda de prensa de la portavoz del Departamento de Guerra ha asegurado
ante los medios de comunicación que está todo listo para el día en el que Maduro se vaya, que el Pentágono tiene un plan de contingencia para Venezuela, listo para activarse en cualquier momento. Escuchen. Bueno, el departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización de planeación. Si algo fuese a suceder alrededor del mundo, tendríamos un plan de respuesta listo. Así que estamos respaldando a nuestro comandante en jefe para hacer lo que sea necesario si él lo dice. Y eso es lo que este departamento continúa enfocado en cuanto a las operaciones actuales en la región. Del Comando Sur, de nuevo, es contra narcoterroristas y para erradicar esa amenaza que está envenenando al pueblo estadounidense. Cada bote que golpeamos salva 25.000 vidas norteamericanas y esta es una misión crucial para proteger la nación y estamos orgullosos de ello. Bueno, una pregunta rápidamente. Siguiendo la salida de Saddam Hussein, había este deseo de denominar a cada baatista como terrorista. ¿La administración actual cree que cualquier persona que haya servido en el ejército venezolano o bajo el gobierno venezolano es definido como narcoterrorista? Esa sería una determinación que tomaría el presidente, pero cada persona que hemos golpeado hasta ahora, que ha estado en un bote llevando narcóticos, es un narcoterrorista. Nuestra inteligencia lo confirma y estamos respaldando eso. Gaby, es la confirmación de que, yo creo, realmente no hay duda, no oculta ya Estados Unidos que lo que quieren, además de acabar con el narcotráfico, es la llegada de la democracia a Venezuela y la salida de Maduro del poder, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo entienden y lo diagnostican de la manera correcta, porque ya tú no estás frente a un presidente o un dictador normal que podríamos ver en otro país. Estás viendo a un dictador que adicionalmente funge como líder de una organización de narcotráfico. Yo, durante mi tiempo en Venezuela, incluso con Hugo Chávez vivo, vi cómo esas investigaciones se llevaban a cabo, cómo la DEA primero estaba en suelo venezolano, luego fue retirada y ya habían evidencias ciertas de que Venezuela estaba siendo gobernada por un narcoestado. Y esas evidencias al día de hoy finalmente llegan entonces a marcar a Nicolás Maduro. Con respecto a esos planes de contingencia, esa es una de las grandes dudas también que surge en todo este operativo. ¿Es un plan de contingencia para una retirada luego de un simple ataque o Estados Unidos estaría dando apoyo operativo para que esa transición democrática no tenga problemas? Sabemos que Nicolás Maduro ha estado planificando resistencias, civiles armados, tratando de crear caos a largo plazo para Venezuela. Sabemos que los venezolanos están completamente desarmados, que la oposición democrática que ganó las elecciones no necesariamente tiene la capacidad para poder hacer frente a un caos de guerrillas, por ejemplo, que podría estar siendo estructurada y reforzada en los últimos 3 meses. Por tanto, se necesitan las democracias del mundo también para esa estabilidad y esperemos entonces que entre esos planes del Pentágono también existan planes para el día después y los meses después, porque es absolutamente necesario ese respaldo para todos. Claro, y porque efectivamente, en cualquier caso, si se va Nicolás Maduro del poder, como todo parece indicar, tendrá después que haber una serie de garantías y un proceso de democratización del país que no será rápido, pero realmente necesario, urgente. Ojo porque en las últimas 24 horas ha habido muchas especulaciones sobre la reunión que en el día de ayer el presidente Trump tuvo con su Consejo de Seguridad sobre Venezuela. Agencias de noticias y medios de comunicación en Estados Unidos habían indicado que Trump dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Miraflores. Pero es que ahora es el propio hijo del presidente de Estados Unidos quien confirma que efectivamente su padre ha dado un ultimátum a Maduro. Escuchen. Porque tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio justo en la costa
Y los demócratas están tratando de sabotear nuestra habilidad para lidiar con ello. Maduro, el líder del cartel, el líder y el tipo que fue aplastado en las últimas elecciones. ¿Se acuerdan cuando perdió contra María Corina Machado? No importaba, era el líder de la oposición y vamos a quitarla, no importa, me quedo en el poder. Ahora mi padre le dio a Maduro un ultimátum. Váyase de Venezuela ahora o algo más sucederá. No hay duda, Cristina, el propio hijo de Trump confirma ese ultimátum que yo creo significa también un cambio de paradigma, ¿no? Ya no hay más tiempo para Maduro, se acabó la paciencia de Trump. Totalmente. Y como comentábamos, esto compromete a Trump. Es verdad que en otras ocasiones le hemos visto hacerse este hombre fuerte y decir que va a ocurrir algo que no ocurre, como todos los ultimátums que de alguna manera también ha dado en todo el contexto de la negociación en Ucrania. Pero yo creo que en este caso, con todos los pasos inéditos que se han dado para llegar hasta aquí, en ese camino paralelo que mencionaba de la narrativa contra las drogas, pero la narrativa de la salida del poder de Maduro. Y yo decía antes que me parecía que era máxima expectación porque es verdad que hay muchas cosas pasando en el mundo y que Venezuela tiene estos momentos de captar mucho la atención, me refiero fuera del continente americano, y luego de repente desaparecer un poco de las noticias, pero luego vuelve a captarlas. Y claro, imaginaos, aquí estamos ya, bueno, terminando un poco la tarde, la noche en Europa, y claro, de repente una operación terrestre estadounidense en Venezuela ya ocurriendo. Estos son, bueno, algo que, como mencionabas, cambia el paradigma y también que compromete ya a más gente, porque claro, esto no es un momento, esto es qué va a ocurrir, cómo va a reaccionar Maduro y todo su aparato, qué pasa mientras tanto con la población, va a funcionar esa resistencia civil que estaba ensayando o no va a ocurrir nada de esto, va a rendirse pronto o tarde, y después, claro, todo el proceso que lleva, ¿no?, a acabar con un régimen y que comience una transición democrática. Es decir, que ahí ya la atención ya es internacional porque hay mucho acompañamiento que hacer y mucha observación que hacer y otros elementos, ¿no? Entonces, como pasa a veces con Donald Trump, que él parece esta fábula, ¿no?, de que viene el lobo, lo que pasa es que de repente llega, ¿no? Y claro, parece que estamos ante ese momento, ahora sí que ese momento decisivo en el que podemos imaginar que a lo mejor en una semana Maduro no sea, ¿no?, el presidente en Venezuela. Eso podría estar pasando ahora mismo. El lobo ha llegado, nos lo dice Cristina con esa metáfora, con ese ejemplo, negociación a punta de pistola para que Nicolás Maduro deje el poder y para que el mandato de las urnas que los venezolanos votaron el 28 de julio del año pasado sea efectivo y sea Edmundo González Urrutia el presidente a todos los efectos y María Corina Machado. En cualquier caso, repetimos que acaba de concluir una reunión de gabinete importantísima en la Casa Blanca y, ojo, lo avanzábamos al principio del programa. El gran anuncio de esa reunión de gabinete es que Trump confirma, escuchen cómo lo hacía, delante de todos sus secretarios, confirma que habrá ataques por tierra. Esta gente ha matado a más de 200.000 personas el año pasado. Ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques y pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil. Sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos. Van a comenzar los ataques por tierra. Lo han escuchado. Es lo que dice el presidente Trump. Gaby, ataques por tierra. ¿Dónde? Porque es verdad, todavía falta por determinar exactamente cómo serán ejecutados. Cristina, tú nos lo decías, que hay que esclarecer un poco cuál será la línea de esos ataques, de esas intervenciones. Pero, Gaby, siempre se ha hablado de que serán objetivos del narcotráfico. Claro, si Nicolás Maduro es el jefe del cartel, no sé si cualquier instalación del régimen se puede considerar un objetivo del narcotráfico que sea posiblemente bombardeado o no.
Bueno, lo que normalmente apuntan los especialistas es que esto podría ir en escalada. Por ejemplo, empezar en algunos puertos en donde gráficamente se sepa que se están llevando a cabo entonces transporte de drogas, el tema de los laboratorios y poco a poco ir escalando. Sin embargo, yo creo que todo lo que digamos es mera especulación. Ellos también podrían apuntar de una vez a el tema de las cabezas del cartel de Los Soles. Sabemos que hay búnkers, yo creo que hay muchísima información de inteligencia en tiempo real que tienen los americanos para poder entonces acometer esas acciones. Podríamos hablar de Fuerte Tiuna, podríamos hablar del Palacio de Miraflores. Y solo es una decisión que creo que será difícil que se filtre porque adicionalmente pondría en peligro esta operación. Otros funcionarios de inteligencia apuntan hasta 600 puntos que han sido ya identificados y que hay planes específicos para la ejecución de cada una de estas acciones, que no solamente serían terrestres, también podrían comenzar con el tema aéreo, y es por eso que el presidente Donald Trump apuntaba a eso y nombraba particularmente a los traficantes de droga. Y al hacerlo así, le decía indirectamente a Nicolás Maduro: no te atrevas a movilizar tu fuerza militar, que para Estados Unidos los militares venezolanos forman parte del cartel de Los Soles. Entonces es una situación impredecible. Pareciera que es inminente, y uno de los puntos que me da mucho dolor es que aquí había un consenso con el tema de Venezuela y sobre todo de la dictadura sanguinaria que representa Nicolás Maduro, y ahora vemos una parte del país de alguna manera solo hablando de las narcolanchas y no de todo el sufrimiento que han tenido que vivir los venezolanos, en donde adicionalmente se está hablando de crímenes de lesa humanidad, persecuciones, desapariciones forzosas, hasta tráfico sexual en las cárceles de Venezuela, y adicionalmente también de, por ejemplo, los países europeos. Veíamos un artículo muy interesante de el Wall Street Journal en donde hablaba que Venezuela tenía nexos directos con organizaciones de narcotráfico yihadistas en África, y esa droga llegaba directamente a Europa. Europa conoce muy bien la dura realidad, estos 25 años de sufrimiento para los venezolanos, y es afectada directamente, y no ha habido un espaldarazo, así sea indirecto, a lo que podría convertirse en una coalición internacional para librar a un país y de alguna manera a todas las naciones alrededor de un mal que es imparable, que es imposible hacerlo a través del diálogo y las vías democráticas. Ha quedado claro a lo largo de los años que no se puede dialogar con un régimen como el de Nicolás Maduro. Pero ojo, porque en esa reunión de gabinete que acaba de concluir, noticia en desarrollo, Donald Trump también ha tenido palabras para otro país, no solo para Venezuela. Ha hablado de Colombia en estos términos. Vemos dónde hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujeta a ataques, no solo Venezuela. Ya lo ven, el recado de Donald Trump a la situación en Colombia, las plantas de fabricación de cocaína que hay en Colombia, y el dardo que lanza también indirectamente al presidente colombiano Gustavo Petro, que, como Estados Unidos ha reiterado en infinidad de ocasiones, ha sido incapaz de frenar. Ha habido una falta de voluntad para acabar con el narcotráfico en ese país. Ha sido otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado Donald Trump en esa reunión de gabinete que les hemos ofrecido en directo. Pero hay más. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con Cristina García Casado y con Gaby Perozo analizando los temas de actualidad en este Club de Prensa Washington, marcado, entre otras cosas, por el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Una noticia que ha causado una cascada de reacciones aquí en Estados Unidos. NTN 24 habló con la esposa de Juan Orlando Hernández. En el programa Ángulo de este canal dijo esto sobre el indulto a su marido. Escuchen.
Sí, en efecto, el día de ayer, en horas de la noche, él salió ya de la prisión. Él está en un lugar seguro por razones de su cargo, de quién es él, un expresidente que tomó decisiones tan relevantes contra la criminalidad organizada y por lo tanto, con todas las medidas de seguridad, él ya se encuentra en libertad. Hablamos esta madrugada y pudimos vernos después de casi 4 años de no habernos visto personalmente, ni siquiera en una llamada telefónica. Él se encuentra bien, muy animado, feliz, y lo primero que hicimos como familia fue darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este milagro que es este indulto que ha otorgado el presidente Trump. Y luego, por supuesto, agradecer, y aprovecho este medio, al presidente Donald Trump por ese gesto de solidaridad. Una entrevista en primicia de Ruth del Salto en el programa Ángulo. Cristina, Gaby, esta medida, ese indulto del presidente Trump al expresidente de Honduras, en un contexto además de elecciones en el país caribeño, ha sido criticado. Es una medida polémica. ¿Por qué se ha llevado a cabo este indulto? ¿Por qué Trump ha querido liberar al expresidente hondureño? Cristina. Bueno, hay informaciones sobre presiones, ¿no?, de parte de su entorno para que así lo hiciera. También la alineación política. No se nos puede olvidar cuándo ha llegado este indulto, ¿no?, que es justamente la semana pasada, la semana en vísperas de la cita electoral en Honduras, que sigue sin resultado concluyente, con 2 candidatos muy empatados, uno del mismo partido que el expresidente indultado, al que Donald Trump ampliamente apoyó en público, y él mismo, al hablar del indulto a Hernández, lo relacionó con lo próspero que iba a ir el país si ganaba este candidato del mismo partido, ¿no? Entonces creo que ese contexto político es fundamental, más allá de, pues claro, las negociaciones que pueda haber habido, las presiones, las influencias que siempre hay a nivel ya más incluso personal, porque Donald Trump también es una persona que depende, ¿no? O sea, de repente algo le llama mucho la atención. No es un presidente al uso que tiene una línea marcada de la que no se mueve, ¿no? Donald Trump ha tenido cambios de dirección abruptos en muchos temas. Entonces creo que son estas 2 vertientes y la parte de, bueno, de alineación política, porque para nada es casualidad que haya ocurrido este indulto en la coincidencia electoral, pero lo que sí tiene esa doble otra consecuencia, que es que ahora mismo, en paralelo, cuando vemos el indulto a Hernández y toda la argumentación de que el tema de Venezuela es por Maduro, pero sobre todo es por el tema del narcotráfico, claro, pierde peso, queda una contradicción ahí que se le está señalando mucho y criticando porque bueno, no puedes, ¿no?, decir lo indulto porque no ha dado ninguna justificación, ¿no?, como preguntabas, una justificación que diga, pues ahora, ¿por qué ha ocurrido esto, no? Mientras está diciendo que va a ir no solo ya a Venezuela, mencionabas antes Colombia, ¿no?, como este giro hacia el continente, otra vez prestar atención, el tema de las drogas, y de repente indultas a un hombre con todos los cargos, ¿no?, que tenía. Yo creo que esa contradicción política la va a explotar la oposición sin duda. Una contradicción política por la que le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Justo le decían eso, Cristina, lo que tú estás argumentando. Bueno, si la administración está llevando a cabo una lucha contra el narcotráfico, ¿no es contradictorio indultar a un expresidente con esos cargos? Vean la explicación de la portavoz. Usted está sacando de contexto la declaración que hizo ayer el presidente. Como también dijo ayer, el pueblo de Honduras le ha destacado cómo se tendió una trampa al expresidente Hernández. Se trató claramente de un exceso de persecución por parte de Biden. Era el presidente de este país, pertenecía al partido de la oposición, se oponía a los valores del gobierno anterior y lo acusaron por ser el presidente de Honduras. A su abogado designado por el tribunal solo se le dieron 3 semanas para preparar el juicio. Él afirmó que su condena fue una guerra legal por parte del partido de izquierda que, según él, llegó a un acuerdo con la administración Biden-Harris. Así pues, el presidente escuchó las preocupaciones de muchas personas, como suele hacer, y por supuesto está dentro de su autoridad constitucional firmar el indulto para quien considere que lo merece. Gaby, dice Leavitt que fue una persecución de la administración Biden. Te pregunto, ¿se enfrentó a un proceso justo el expresidente de Honduras? ¿O, como dice la portavoz de la Casa Blanca, hubo irregularidades?
Bueno, a mí siempre me gusta confiar en las decisiones que tomen las cortes del país, los tribunales de Estados Unidos, porque si no también sería una contradicción decir que el caso en Nueva York contra Nicolás Maduro es bueno y en este caso en particular el sistema de justicia norteamericano no es justo. Poner en blanco y negro como si se tratara de que el propio presidente Biden fue el que procesó a este hombre que fue acusado de conspiración de narcotráfico, una de las conspiraciones más importantes que se haya tramado contra Estados Unidos, y el envío de esas drogas, y simplemente simplificarlo a algo político me parece grave y me parece peligroso. Yo obviamente no seguí de cerca este caso, no tuve la oportunidad de cubrirlo, estuve viendo algunos reportes de quienes sí lo hicieron y a fin de cuentas estábamos hablando de una sentencia de 45 años de prisión que no era menor y como te digo, yo confío en las instituciones de este país porque si empezamos entonces a juzgar sin poder ver pruebas y sin poder realmente ir al fondo de estos asuntos, estamos cometiendo un error grave que a los venezolanos nos ha costado muchísimo. Cuando politizas el tema de la justicia, entras en graves consecuencias. Obviamente, Estados Unidos permite a un presidente hacer este tipo de perdones. No se debería basar el perdón entre que si fue una conspiración de izquierda y de derecha. Si acaso las decisiones del presidente, que jamás las vamos a tomar, las vamos a poder tener a ciencia cierta, se basaron simplemente en que este hombre o su partido político era de derecha, sería entonces lamentable que un indulto presidencial se base en ese tipo de alegaciones. Un narcotraficante de derecha, de izquierda, del espectro político que sea, sigue siendo narcotraficante y sigue siendo una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para todo el hemisferio. Y un proceso electoral en Honduras, por cierto, que ahí sigue su curso, se retrasa el conteo, hay algunas sospechas también de posibles irregularidades, hay observadores de la Organización de Estados Americanos, pero todavía sin un resultado claro. El escrutinio hasta el momento es del 57,03% y desde luego se está retrasando, pero lo estamos siguiendo de cerca en NTN 24. Hay más temas en el día de hoy que vamos a analizar en Club de Prensa. El senador Bernie Moreno, en Estados Unidos, propone acabar con la doble nacionalidad en Estados Unidos. ¿Tiene posibilidades de prosperar esa propuesta? ¿Y qué implicaciones tendría? Lo vemos a la vuelta, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Acabar con la doble nacionalidad en Estados Unidos es lo que ha propuesto el senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano. Lo vamos a analizar en los próximos minutos aquí en Club de Prensa con Gaby Perozo y Cristina García Casado. A las 2, atención, vamos a escuchar ese comunicado, esa propuesta que hacía Bernie Moreno para comentarla enseguida. Pero fíjense exactamente qué ha propuesto este senador, que ha causado revuelo aquí en Estados Unidos. Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años. La primera oportunidad que tuve fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y solo a los Estados Unidos de América. Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio. Y si quieres ser estadounidense es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre. ¿Veis posibilidades de que esto realmente prospere? Y sobre todo, ¿qué trasfondo tiene, Cristina? ¿Por qué abrir ahora ese debate que inevitablemente genera polémica? Voy a empezar por tu segunda pregunta, porque el trasfondo creo que es clave, el timing también se enmarca en esta retórica antiinmigrante que siempre ha tenido Donald Trump en su primer y en su segundo mandato, pero que ahora hemos tenido el episodio, ¿no?, del ataque contra la Guardia Nacional. Entonces, Donald Trump enseguida diciendo la restricción de visas, o sea, todo este pico, ¿no?, que digamos que la retórica antiinmigrante siempre es una característica de Donald Trump y de su gobierno, pero va con picos, ¿no? También ahora Donald Trump estamos viendo que está atacando a la comunidad, tiene como muy fijado, ¿no?, la comunidad de somalíes
Y entonces también va a haber más, bueno, lo hemos sabido hoy, ¿no? Que también va a haber, bueno, pues más redadas, más dirigido, ¿no? A esta comunidad. Entonces, en ese marco, él buscando también, ¿no? El spotlight, porque al final los políticos también tienen que buscar, ¿no? Se ha ido por otra vertiente, que es la vertiente de la nacionalidad. Digamos que dentro de todo el debate migratorio hay muchos estadios de los que pueden hablar. Y entonces ha ido por algo, a mí me parece curioso, porque dentro de todo lo que se está hablando, yo creo que es ya hilar, ¿no? Ir más allá. Entonces él además tiene esta peculiaridad, ¿no? Como le ha respondido en Twitter el presidente colombiano, le ha preguntado, bueno, ¿y tú dónde has nacido, no? Entonces, bueno, si va a tener trabas, o sea, esto no es un camino fácil, vamos a ver por dónde camina, pero es verdad que uno tiene los focos sobre él y propone algo que dentro del marco político que tenemos ahora es atractivo para una gran parte de los votantes de Trump sin duda, pero también para el otro lado que está a lo mejor directamente en contra. Entonces va directo a un tema de mucha actualidad con algo que parece novedoso, aunque no lo sea tanto, pero sí lo parece, ¿no? Como pone esto en el debate. Y no es algo fácil, no es algo que se pueda, que por supuesto tendrá sus obstáculos judiciales, pero el tema creo que sí que está acertado en el sentido político, ¿no? De cómo ha logrado colocar algo que va diferente, ¿no? No algo de lo que está haciendo Trump, no algo de lo que... No, algo diferente colocado ahí con esa particularidad de que lo dice alguien que de origen es colombiano. Vamos a escuchar lo que dice un abogado experto en inmigración, nuestra corresponsal en Miami, Alessandra Martín. Ha hablado con él sobre la posibilidad de que esta propuesta entre en vigor. Escuchen. Me da mucha pena que una persona en el puesto que está ocupando la señora Noem esté exacerbando las peores pasiones humanas, tocando esa vena racista y antimigrante que desgraciadamente siempre ha existido dentro de una minoría del cuerpo político norteamericano. Pero ella, igual que el presidente Trump, son expertos en tratar de sacar las peores pasiones para motivos políticos que los beneficien a ellos. Estamos viendo un lenguaje cruel, un lenguaje que puede llevar hasta la violencia, utilizando un acto lamentable que todos condenamos lo que sucedió en Washington. Es la opinión del letrado Rafael Peñalver en Miami. ¿Dónde estás tú, Gaby Perozo? Allí en Miami, posiblemente, bueno, una de las ciudades de Estados Unidos con una mayor comunidad hispana. A lo mejor muchos de esos ciudadanos hispanos tendrían que renunciar a sus otras nacionalidades. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el abogado? No, bueno, con respecto a la opinión del abogado, no, porque lo está enmarcando simplemente en esa división que obviamente viene de un lado y de otro con el tema de las razas, del tema de supuestamente antiinmigrante. Para mí, yo creo que esta administración ha puesto unos límites que eran absolutamente necesarios, están en contra de la inmigración ilegal en este país, que adicionalmente ha distorsionado todo el sistema. Los casos de asilo están retrasadísimos y quienes se merecían ese asilo político no lo van a poder obtener o van a tardar mucho más en obtenerlo simplemente porque se abusó del sistema. Con respecto a la propuesta como tal, yo no creo que llegue a ningún puerto. Yo creo que, como dice mi compañera, tratando entonces de plantear cosas diferentes, se están buscando simplemente titulares que hacen que se pierda el tiempo legislativo en este tipo de iniciativas que yo no creo que lleguen absolutamente a nada. La Constitución de Estados Unidos es muy clara y la ciudadanía americana no puede ser arrebatada por el Estado simplemente sin que haya un consentimiento por parte del ciudadano, y esta ley obligaría a quienes ya se hicieron ciudadanos a escoger entre ser americanos y ser del país de origen. Esto va mucho más allá del tema de la raza y iría entonces a los cimientos entonces de lo que ha sido Estados Unidos de América. Yo me puse a investigar y son muy pocos países los que no permiten la doble nacionalidad, Japón y Singapur, porque son muy restrictos con el tema de la identidad
identidad, tenemos a China y a India, pero la tendencia mundial es que esto más bien se normalice y se extienda. Alemania recientemente cambió su legislación. Yo no creo que llegue a absolutamente a nada, más bien se trata como de opiniones de congresistas o de senadores que quieren ser más trumpistas que Trump, si lo pudiéramos ver en blanco y negro, pero yo creo que más bien aquí hay que empezar a tener discusiones serias que realmente lleven a una aprobación de una reforma migratoria real en Estados Unidos, que es absolutamente necesaria mientras se corrigen los errores en el sistema. Sí, y que sería todo un proceso, ¿no? Porque, bueno, de momento esto solo es una propuesta, una idea que propone Bernie Moreno. Una pausa y seguimos en NTN 24. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Cristina García Casado, periodista que nos haya acompañado desde España en este Club de Prensa, y a Gaby Perozo, que se haya sumado al club desde Miami, periodista y presidente de América Hispana. Gracias a las dos y gracias a ustedes por seguirnos. La información continúa en NTN 24, el canal de las Américas, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Que tengan una feliz tarde. Adiós.